6 minutos pasan de las 9 de las mañanas, de las 8 en Canarias, y seguimos analizando la actualidad de este miércoles 29 de octubre. ¿Quién lo diría que estamos a 29 de octubre? 3 días para estrenar noviembre y seguimos en manga corta. Con Tony Acharri, que de tanto ir en manga corta está constipada, con Miguel Ángel Gozalo y con Fermín Bocos. Si quieren pueden también participar en esta tertulia o en esta hora de radio en las mañanas, llamando al 900-137-137, que es la manera más sencilla que se nos ha ocurrido, la de poner un teléfono gratuito para que nos llamen y opinen. Pueden ir cogiendo sitio. Y con invitado hasta ahora en el estudio, aquí en la Casa de la Radio, Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida. Don Alberto Garzón, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Llega con pedir perdón o ya no llega? Hombre, yo creo que una cuestión es los elementos de la vida íntima, privada, incluso religiosa, y otra cuestión es lo de la vida política y pública. Y pedir perdón pues está muy bien para su propia moralidad, siempre y cuando se lo crea, cuestión que también queda en el ámbito de la intimidad, pero a los ciudadanos desde luego no le vale en absoluto. Lo que vale es que se pongan las medidas para sancionar a los responsables y para también impedir que vuelva a ocurrir. Y de todas formas, en el caso de Rajoy además hay una ausencia absoluta de credibilidad. El caso de Bárcenas es motivado por una querella que pusimos en Izquierda Unida, y lo primero que dijo Rajoy cuando pusimos esa querella es que esa querella era un insulto al pueblo español. Rajoy fue un defensor a ultranza hasta el último minuto de Bárcenas, incluso yo diría que después de la prórroga, cuando ya se sabía que era culpable, el sé fuerte Luis, y por lo tanto pedir perdón, aunque quede en el ámbito privado, también tiene que ver con la credibilidad y yo no le otorgo ninguna. ¿Entre esas medidas estaría un pacto anticorrupción o no? Bueno, yo creo que evidentemente hace falta tomar medidas que se traduzcan en leyes anticorrupción. Lo que ocurre es que es muy importante también en política y de cara a los ciudadanos y a las ciudadanas la credibilidad de quien lo hace. Y claro, si lo hace el principal partido afectado por los casos de corrupción en una alianza, por lo menos hasta ayer, con el Partido Socialista, que es el segundo partido en número y además en términos relativos y por gravedad, es una cuestión que yo diría que es estructural, como dijimos ayer al propio ministro Guindos, lo denunciamos. Creo que ese pacto anticorrupción está muerto antes de empezar. No olvidemos que no es el primer pacto anticorrupción que dice el PP que va a presentar. Ya el año pasado, allá por noviembre, incluso verano, presentó unas medidas que se supone que iban a impedir que se volviese a suceder un casos de corrupción y, sin embargo, al final se quedó en papel mojado. Yo creo que no hay una voluntad explícita por parte del PP de investigar lo que ha sucedido. Y por bajar a lo concreto, ¿qué propone Izquierda Unida? Un pacto anticorrupción sin los dos principales partidos ahora mismo no tendría mucho sentido. Es obvio que la aritmética electoral con una mayoría absoluta en el Congreso del Partido Popular nos da un margen muy estrecho. Ese es el verdadero dilema y el verdadero drama, porque claro, hace falta que los principales afectados por la corrupción quieran atacar la corrupción, lo cual entramos en un círculo vicioso. Yo soy de los que piensa que lo que necesita este país es cambiar el tablero de juego, porque hemos estado jugando con un tablero de juego que ha permitido e incluso ha promovido la corrupción, y que lo que hay que hacer es un proceso constituyente, es decir, cambiar y dotar unas nuevas reglas, nuevas instituciones políticas, nuevas instituciones públicas que nos lo permitan. Ahora, hasta que lleguemos a esa oportunidad, que tiene que tener una mayoría aritmética distinta, desde luego hay que aprobar muchas leyes anticorrupción, y nosotros en el Congreso hemos presentado muchísimas, desde una que es muy fácil de entender, que es aumentar el tiempo que tarda un delito fiscal en prescribir, por ejemplo, porque estamos conociendo a lo largo, ya no solo desde hace unos años, sino de décadas, que hay delitos que se han comprobado, de tesorería, por ejemplo, del Partido Popular, pero que han prescrito y que, por lo tanto, no ha habido nadie entrando en la cárcel. Eso es porque la ley está diseñada para permitir eso. Hoy mismo despertamos con el anuncio de Hacienda diciendo que la financiación ilegal del PP, que está demostrada, no va a ser finalmente un delito porque no tiene que pagar impuestos, según Hacienda. Esto es verdaderamente un drama que tiene que ver con una ley diseñada para el saqueo. Y en lo que tiene que ver con medidas así como más concretas que puedan entender los ciudadanos, muchas veces se habla, a nosotros incluso en el espacio de los oyentes nos llama mucha gente y nos dice que devuelvan el dinero. Claro. Medidas concretas así de fácil metabolismo. Bueno, tenemos que entender que hay dos vías, la judicial, que es la que determinan los jueces y la que va a decir este es culpable o es inocente y por lo tanto hay una pena y también hay una multa incluso para devolver ese dinero, y después está la política. La política con respecto al pasado tiene dificultades, es decir, no se le puede crear una ley para devolver el dinero de un caso, eso es una cuestión que corresponde a los jueces. A la política le corresponde diseñar nuevas instituciones para que esto no vuelva a ocurrir. Y esto no es solo transparencia, que también, sino que se trata de medidas de control de las cuentas. Hoy, tecnológicamente, es posible saber a qué se dedica hasta el último euro público.
porque el caso fundamental de la corrupción siempre se sitúa en las adjudicaciones públicas a grandes empresas o a pequeñas empresas si hablamos de municipios. Es decir, un hito en una administración pública en la que una gran empresa accede a un contrato o incluso un concurso público que puede estar amañado, que tiene sobrecostes, que se traduce en aeropuertos sin aviones, en autopistas que son una miseria, un drama finalmente económico, pero que puede tener lo que llama una mordida o una tangentopoli que diríamos en Italia, que es un fenómeno muy parecido, y eso es porque no hay instituciones que puedan controlarlo. Por lo tanto, no es una cuestión solamente de aprobar una ley de aquí a mañana, es que la propia institución, como es un elemento estructural, no ha permitido que los ciudadanos pudieran evitar eso. Por lo tanto, hay medidas concretas como la de la prescripción de delitos y otras muchas, pero hay unas medidas que son estructurales que implican un cambio del tablero en general. Ustedes son partidarios de un adelanto electoral. Nosotros ya hemos pedido la dimisión del gobierno en numerosas ocasiones y creemos que la realidad política y social de este país no se corresponde con los números que hay ahora mismo puestos en una mayoría aritmética en el Congreso de los Diputados, que es una mayoría absoluta del Partido Popular, que creo que no se corresponde con la realidad social. Y como hay que hacer cosas y hay que tomar medidas y nuevas leyes correspondientes al tiempo que vivimos, creo que evidentemente sería necesario. Pues ahora me meto en otras aritméticas, pero antes le pregunto, otros casos de corrupción. Hablamos de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Hay muchos nombres implicados en estas tarjetas, muchos nombres de usuarios, máximos responsables, Rodrigo Rato, Miguel Blesa, pero en el caso de su formación, y llamó mucho la atención, Moral Santín. Sí, efectivamente, el caso de las tarjetas es un caso de cooptación muy clara para mantener dentro de una red que va mucho más allá de las tarjetas. Recordemos que Bankia ha terminado con más de 22.000 millones de euros que nos han saqueado a lo público. Es un caso de cooptación concreto con personas que efectivamente han sido puestas ahí por las grandes empresas, por los sindicatos y por diferentes partidos. Entre ellos, efectivamente, Izquierda Unida de Madrid colocó a esta persona. Para mí es un drama doble. Estoy dolido doblemente como ciudadano y como militante de Izquierda Unida. Estas personas, afortunadamente, las expulsamos ya antes de conocer lo de las tarjetas. Las expulsamos por su responsabilidad en la estafa de Bankia. Ahora hemos conocido lo de las tarjetas y entonces, con más motivos, merecía la expulsión. Pero yo creo que nos hemos quedado de momento cortos. Hace falta ir mucho más a donde no han ido en otros partidos y nosotros, en cierta medida, ya hemos hecho eso, por ejemplo, que es asumir las responsabilidades políticas de aquellas personas que colocaron a esta gente. Es decir, Moral Santín es un corrupto y un saqueador, es obvio, como él, todos los que han estado con esas tarjetas, pero fue colocado por alguien, hay una responsabilidad política, ¿no? Y de momento ya se le ha pedido la dimisión a una persona que tuvo esa responsabilidad política, y eso es algo que no ha hecho ningún otro partido. Es decir, expulsar o pedir la dimisión de aquellos que sin haber hecho nada ilegal son responsables políticos y desde el punto de vista ético de lo que ha sucedido. Pues todavía tenemos mucho que hacer, tenemos mucho que investigar porque lo de las tarjetas es una parte que hemos conocido ahora, pero el escándalo de Bankia es un escándalo que al final pues no solo afecta a los de las preferentes, que es otra estafa, o a la gente desahuciada, que son verdaderos dramas, sino que al final es un saqueo de dinero público que no merece la contemplación. Y desde Izquierda Unida lo que tenemos que insistir es que aquella persona que robe o que sea un corrupto no es un compañero, es un ladrón y por lo tanto aquí no cabe corporativismo y decir, es que como era mío era menos malo. No, si es un ladrón tiene que ir a la cárcel. Esa es una opinión que tiene que ser contundente. ¿Y hasta dónde escala esa exigencia de responsabilidades? ¿Hasta las direcciones regionales? ¿A la nacional? Eso es lo que... No, la nacional, no, para empezar, el federal no tiene ninguna responsabilidad porque es competencia autonómica, pero corresponde a la comisión de investigación que ha creado Izquierda Unida dilucidar quiénes son las personas responsables en esa etapa de haberlo puesto. Y de momento esa comisión de investigación ya ha dictaminado que una persona que tiene que dimitir, pero esa comisión de investigación prosigue. Tenemos que dejar que lo haga, pero desde luego ya va dando resultados. Le pregunto por otras cuestiones que hemos tenido antes en tiempo de tertulia. ¿Le tiene miedo Izquierda Unida a Podemos? Miedo electoral, entiéndase. No, yo, personalmente no, y Izquierda Unida desde luego que tampoco. Podemos es la cristalización de un fenómeno social. Yo creo que tiene que llegar el momento en que dejemos de hablar de Podemos y hablemos del fenómeno social que explica Podemos. Porque el fenómeno social estaba ya ahí. Estaba en el 15M, estaba en las marchas por la dignidad, en las mareas de todos los colores. Es el fenómeno social resultado de la crisis económica, resultado de la profundidad de esa crisis y su deriva
deriva en crisis institucional, crisis política, y al final Podemos es la canalización, cristalización, materialización de ese fenómeno en un momento histórico dado. Pero para entender lo que está sucediendo en este país hay que entender esa crisis económica. Por lo tanto, Podemos es una cristalización que yo creo que no es un competidor electoral para Izquierda, un competidor político para Izquierda Unida, porque compartimos un proyecto político. Cualquiera que visualice los programas se dará cuenta de que Podemos defiende todo lo que Izquierda Unida ha defendido durante muchas décadas y que, por lo tanto, más que acentuar las diferencias, lo que tenemos que hacer es ver que estamos ante una oportunidad histórica de cambiar el país y que, por lo tanto, si somos hábiles e inteligentes, podremos encontrarnos en un espacio común compartido, no solo con Podemos, sino con otras muchas fuerzas sociales y políticas que comparten proyecto político y estar ante un momento de oportunidad que sea de esperanza política. Entonces, en ese sentido, para mí son personas y son compañeros y compañeras que podemos compartir un proyecto político. Eso es lo deseable. Eso es una coalición. Bueno, no es necesariamente una coalición. Si finalmente nosotros lo que ofrecemos desde Izquierda Unida, como con generosidad, como todas las formaciones, es que nos encontremos en un espacio común, porque creemos que Izquierda Unida es parte de la solución, Podemos es parte de la solución y otras muchas fuerzas de izquierda son parte de la solución, y que nos encontremos en un espacio profundamente democrático, profundamente participativo, desde el que, en el marco de un programa de transformación social, porque al final la convergencia siempre se hace en torno al programa, se pueda ir a unas elecciones. Ya hemos convergido en la calle. Las mareas verdes, blancas, de todos los colores, la marcha por la dignidad, nadie te pregunta de qué carnet tienes en el bolsillo. Eso es una convergencia no electoral. Lo ideal es luchar en las instituciones lo que hemos luchado juntos en las calles. Si es posible articularlo de cara a unas elecciones, estupendo. Si hay que hacerlo después de las elecciones, bueno, también está bien. Lo importante es que no desaprovechemos una oportunidad histórica. El bipartidismo nunca ha estado tan bajo en la historia de la democracia, siendo responsable político de lo que está sucediendo, y si no aprovechamos la oportunidad se consolidará un modelo de sociedad absolutamente regresivo. Es una cuestión de oportunidad histórica. ¿Le gustaría ser el candidato de Izquierda Unida a unas generales? No es una cuestión de gusto o de necesidad. En Izquierda Unida los candidatos se eligen... A usted, digo, a usted. Sí. No, claro. Digo, sí, me gustaría. No, me gustaría. No, digo que no es una cuestión de gusto o necesidad. Nosotros en Izquierda Unida diseñamos un proyecto político y después le ponemos la cara. Y nosotros hemos elegido ya un proceso que se va para las elecciones a la candidatura de generales, que será un proceso de primarias abiertas. Por lo tanto, de momento estamos diseñando lo que es el proyecto político de cara al nuevo ciclo, no solo a las elecciones, y después se le ponen las caras. De momento no está el debate encima de la mesa, pero sería deshonesto que yo dijese ahí en este momento que no estoy dispuesto. Quiero decir, yo me metí en política precisamente para asumir responsabilidades, y si la gente de la organización me lo pide, desde luego que yo voy a asumir más responsabilidades, igual que creo que respondería la mayoría de los militantes de Izquierda Unida que nos hemos metido en política en tiempos de miseria y en tiempos de no miseria para hacer todo lo posible. Tendrán que pedírselo primero, pero el terreno está un poco abonado, si le gustaría, o no lo vería con malos ojos, si me permite la expresión en negativa. Bueno, te insisto en que no es una cuestión de gusto, pero sí, efectivamente, estaría dispuesto. Vale. Y llegado el caso de una posible coalición, yo ya sé que la línea roja es el programa, ya lo sé, con Podemos, pero claro, llegado el caso de una posible coalición, habría que elegir un número uno, Alberto Garzón o Pablo Iglesias. Bueno, yo es que creo que estamos, desgraciadamente, viendo en los últimos años un proceso de mercantilización de la política en la que acabamos viendo cómo la política se ha reducido a la venta de un producto para ser comprado o vendido, y que a eso hay que ponerle una cara, que además tiene que ser una cara que sea la mejor capacitada de vender un producto. Yo no comparto esa visión de la política. Nosotros no modificamos ni nuestros principios ni nuestro programa para vender un producto. Y esto, cuando nosotros teníamos un 3,7% de los votos, seguía siendo así. Manteníamos nuestros principios, nuestro programa. Cuando la gente votaba el 80% al PP y al PSOE, efectivamente tampoco modificábamos nuestros principios. Nuestro propósito es convencer, y la gente que lleve el liderazgo, digamos, o la coordinación de los proyectos, tiene que ser alguien con carisma. Es obvio, porque ayuda, contribuye, pero no vamos a entrar en un debate nominalista, porque estaríamos entrando en una política espectacularizada, una política mercantilizada, y yo creo que eso es un grave error, porque la política no la hace ni Pablo Iglesias, ni Cayo Lara, ni Alberto Garzón, ni nombres. La política la hace la gente en la calle, solo que después tienen portavoces que, si saben hablar bien y tienen buen carisma, pues colaborará y ayudará. Y a esta espectacularización de la política no ayuda la hiperpresencia en las tertulias, señor Garzón. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, lo que pasa que es el tablero de juego. Es el tablero de juego que existe si
y a mí la gente me para por la calle y me conoce y me reconoce por la presencia en la televisión, no por mis interpelaciones al gobierno, ni al ministro Guindos, ni al ministro Montoro, ni mis debates. No es culpa de la tele, es una sociedad en la que la mediación entre la política y la ciudadanía se está haciendo a través de los grandes medios de masas que funcionan fundamentalmente a nivel de la audiencia, y que entonces eso condiciona, ese formato condiciona el contenido. Es una sociedad posmoderna, que diríamos en términos de filosofía política, que prioriza el mensaje en 140 caracteres antes que la lectura sosegada y reflexión de un libro. Pero esto nos puede gustar o no gustar, pero es así. Y por lo tanto, si no estás en las tertulias, si no estás en la televisión, no existes. Y por lo tanto es importante aprovechar ese condicionante para intentar llegar a donde está la gente, que es el salón de su casa. Bueno, hoy Alberto Garzón está en la radio, en Radio Nacional de España, y nos acompañan por aquí, entre otros, Tony Acharri, así que cuando sí, Alberto, decías que no querías que hablásemos tanto de Podemos, pero la verdad es que es inevitable. Yo veo que os ha hecho mucho efecto a vosotros. El efecto Podemos ha ido directamente a Izquierda Unida, que os ha revolucionado un poco todo el sistema incluso de interlocución, y a mí sí me gustaría que me contestaras una cosa. Exactamente, ¿a quién representas? Lo digo para que la gente se aclare entre Cayo Lara, Llamazares, que está mucho más entretenido en los tweets, por supuesto, que en el Parlamento, es lo que vemos, y a ti, Alberto Garzón, que lo vemos omnipresente en todas partes. ¿Crees que se está empezando a formar alguna tendencia garzonista o no? ¿A quién representas? ¿En nombre de qué sector de Izquierda Unida te diriges cuando hablas a ese ciudadano que dices que está en el salón de su casa? Sí, me gustaría, porque hay gente que tiene bastante lío, ya te digo, entre los tres nombres. Llamazares, el de los tweets, Cayo Lara, el cabeza visible, y la fuerza emergente, que es Alberto Garzón. Bueno, yo represento a Izquierda Unida y ese es el proyecto, y esto creo que es representativo porque has dicho tres perfiles que son distintos. Cayo, Gaspar y yo somos perfiles distintos pero complementarios, es decir, respondemos a diferentes realidades políticas y sociales por nuestra propia naturaleza política, pero los tres representamos a Izquierda Unida. Lo que ocurre es que puede representar mejor a determinados sectores por esa característica del perfil. Por eso insistía yo en lo de Podemos. Es que Podemos es la cristalización de un fenómeno social, y ese fenómeno social, ¿cuál es? El fenómeno social es que nuestro país está descomponiéndose socialmente, que tenemos dos sociedades conviviendo juntas. Una sociedad, digamos, de tipo posfordista, que es de gente que tiene trabajo estable, que tiene garantizada la pensión, que, bueno, tiene dificultades a lo mejor, pero tiene una cierta estabilidad, que es la correspondiente a la época que se está muriendo. Pero también hay otra sociedad conviviendo hoy en día, que es fundamentalmente la sociedad juvenil, que es la sociedad en la que, con suerte, tiene un trabajo temporal, precario, incluso de días o de horas, que no tiene esperanza de pensiones, que no tiene esperanza de encontrar una vivienda para formar una familia, que se tiene que ir del país. Eso está conviviendo. Ese fenómeno social explica realmente el momento histórico en el que estamos viviendo. Es un cambio de época. Y eso es una cristalización de ese fenómeno, es Podemos. Otra es lo que ocurre en Izquierda Unida. Otras son las mareas. Por eso decía, no tanto dejar de hablar de Podemos porque sea un partido político, sino para hacer un análisis social serio, Podemos es solo el síntoma. El problema fundamental en el sentido de análisis social es que nuestra sociedad está descomponiéndose y la política tradicional no está respondiendo a eso. Por eso queremos, desde Izquierda Unida, ser parte de la solución y decir, tenemos en nuestra formación también esa doble realidad y vamos a intentar que esa doble realidad forme parte del mismo proyecto político. Porque aquí en este país no se puede entender que los jóvenes quieran matar a los viejos, que los viejos quieran enfrentarse a los jóvenes. La solución es de país, la solución es de sociedad. Y yo por eso creo que Izquierda Unida complementa muy bien esos tres perfiles diferentes que piensan en un proyecto de país único. Pero de momento usted desplazó en la presentación de los presupuestos, de la enmienda de los presupuestos, desplazó a Cayo Lara y lo hizo usted. Pero no es que eso que sean complementarios para la galería está bien, pero... No, hombre, porque al final tiene que hablar uno, pero la cuestión, porque es un debate además de presupuestos y yo soy economista y Cayo decidió, lo llevó a votación y a un debate que fue por consenso, pues que él quería que lo llevase yo y que le parecía más oportuno, pero hoy es Cayo Lara quien habla a Mariano Rajoy en tema del Consejo de Europa, por lo tanto se trata de complementar y de salirnos un poco de esa idea de que un partido solo es una persona. Miguel Ángel Gonzalo. Ha dicho usted que hay que cambiar el tablero, y yo estoy muy de acuerdo con eso, que hay que tomar medidas de control, instituciones de control, etcétera. Pero eso no es fácil, como sabe usted muy bien. Y que se han quedado cortos ciñendo las responsabilidades a Moral Santín.
dice usted, ¿podemos saber qué persona es esa que ya tiene en la agenda? Al que le hacen responsable de este nombramiento, y no cree usted que además de esa persona tiene que haber muchos más, porque fue Izquierda Unida, según hemos sabido, el soporte principal del señor Blesa en esa etapa del latrocinio. Y bueno, eso sí puedo saber eso. Y después volvería a Podemos muy brevemente, decir que Podemos va a buscar su crecimiento no en el Partido Popular. Los votantes del Partido Popular creo yo que no van a votar a Podemos, a lo mejor se quedan en su casa, ¿no? Me parece, pero eso lo dicen también las encuestas, sino en Izquierda Unida, en lo que se conoce como la izquierda. No les puede eso hacer a ustedes las víctimas en unas elecciones generales, y ese Frente Popular al que aspiran tener poca presencia de ustedes. Pues dos temas, entonces. Sí, le intento responder con brevedad. La persona que se le ha pedido la dimisión desde la Comunidad de Madrid Izquierda Unida es el señor Antero Ruiz, que yo no lo conozco, pero es diputado de la Asamblea de Madrid, y yo pienso personalmente que tiene que haber muchas más responsabilidades, porque estamos hablando de que algo tan grave como lo de Caja Madrid no se pudo hacer sin el silencio cómplice de mucha gente, y eso es lo que tiene que dilucidar la comisión de investigación, y por lo tanto entender que tiene que haber responsabilidades políticas. Y digo políticas porque yo no sé si son culpables o no son culpables a efectos jurídicos. Solo que estoy diciendo que una organización como Izquierda Unida tiene que ser coherente, tiene que ser honesta, tiene que ser humilde, y por lo tanto tiene que dar un ejemplo ético. Y eso implica que aquellas personas que hayan sido responsables y que por error o por lo que fuera hayan llevado a esta situación tienen que apartarse de la organización por el bien de la organización. Y la segunda pregunta, yo creo que nosotros nos diferenciamos muy claramente de Podemos, porque nosotros somos claramente de izquierdas, es decir, lo llevamos en el propio nombre, Izquierda Unida. Nosotros hemos hecho bandera del republicanismo también como fórmula de más democracia, de cambiar ese tablero, hablar de una república en términos no solo de ausencia de rey, sino de una reforma radical democrática para introducir revocatorios, introducir medidas de control, de mayor participación ciudadana en política. Defendemos las posiciones feministas, las posiciones ecologistas, ponemos encima de la mesa el debate de la inmigración. Son elementos que yo echo de menos en Podemos, por ejemplo. Entonces yo creo que la gente es consciente de que Izquierda Unida y Podemos son cosas diferentes, pero que en vez de cerrarnos en pensar lo que tenemos en diferente, podemos pensar lo que hay de común y construir esa unidad popular como oportunidad que también ha ocurrido otras veces a lo largo de la historia. Yo no tengo ningún miedo a Podemos, y creo que Izquierda Unida va a seguir subiendo en el futuro con independencia de lo que haga Podemos. ¿Conoce a los reyes, señor ¿A qué Garzón? reyes? A Rey Felipe y a la reina Leticia. No los conozco. Y si le llaman, por ejemplo, para ir a comer a la zarzuela, como decían el otro día, ¿usted iría? Bueno, yo no tengo ningún problema con hablar con nadie, por supuesto. Es una persona que creo que somos respetuosos, educados, y sería una buena conversación. Ahora, eso sí, con todas las credenciales por delante. Las credenciales por delante para mí es que Felipe es el ciudadano Felipe de Borbón. Yo no le otorgo legitimidad, que es una cuestión que tiene que ver con los valores y los principios y no con la legalidad. Yo no le otorgo legitimidad a una persona para estar por encima del resto en mi país, y por lo tanto yo no puedo aceptar una monarquía por coherencia ética, pero con esas credenciales hablaríamos de todo. Incluso sería un buen momento para decirle a la cara lo que yo pienso. A lo mejor hasta le convencía. Hombre, yo creo que ya convencer, eso es una barrera difícil. Lo que convencerá finalmente será ser persuasivo, los pero votos. tanto me parece. Sí, serán finalmente los votos a formaciones que opinen lo que nosotros. Fermín Bocos es el último. Coincido con usted, señor Garzón, en que vivimos un momento gramsciano. Lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Ahora bien, vista esa disposición de usted, y me parece razonable en combatir la corrupción allí donde se manifieste, veníamos en la conversación criticando la tardanza del Partido Popular, por lo menos yo lo he hecho, y mis compañeros también, en reconocer la situación. Ustedes gobiernan en coalición en Andalucía con el Partido Socialista, y el Partido Socialista, si no en su manifestación de gobierno actual, sí en las dos anteriores, tiene ahí abierto un procedimiento judicial alrededor de los seres que huele mal, como poco huele a podrido, como poco, y de hecho hay un montón de gente encausada. ¿No cree usted que esa
disposición, además usted es diputado por Málaga, que tiene en Madrid se debilita cuando hablamos de Andalucía? La de Izquierda Unida, quiero decir. Yo creo que no. Efectivamente, el Partido Socialista está implicado hasta arriba en temas de los ERES y en temas del fraude de los cursos de formación. También, desde que Izquierda Unida está en el gobierno autonómico, no hay ni un solo imputado, ya no os voy a decir corrupto, sino ni siquiera imputado, gente con sospecha, en el gobierno. Nosotros pusimos en marcha, el gobierno de Andalucía, claro. Nosotros pusimos en marcha una comisión de investigación que el Partido Socialista no quería hacer en el Parlamento, que sacó unas conclusiones que indicaban responsabilidades políticas de gente del Partido Socialista y, sorprendentemente, y lo digo con ironía, esas conclusiones fueron votadas en contra por el Partido Popular y el Partido Socialista, de tal modo que finalmente no salieron. Nuestra responsabilidad y nuestra capacidad y margen de maniobra reside en el ámbito político. El judicial, bueno, ahí está en la... Pero permítame una pregunta directa a usted, al ciudadano Garzón. ¿Usted qué cree que se ha hecho con el dinero de los cursos de formación? ¿Qué han hecho los sindicatos en Andalucía y qué ha hecho el Partido Socialista? Pienso que responde muy parecido a lo que ha hecho el Partido Popular con la Gürtel y con NOS. Es la formación y la conformación de redes clientelares para mayor beneficio y gloria de la reproducción de los aparatos de los partidos. Así de sencillo. Ya sé que es una terminología un poco complicada, pero creo que el diagnóstico es perfecto. Ahora lo que creo que estarán echando de menos los oyentes es el tratamiento. Claro, el tratamiento. ¿Por qué siguen ustedes formando parte de eso? Claro, pues nosotros formamos parte, eso es fácil de explicar. Nosotros formamos parte del gobierno de la Junta de Andalucía y tenemos una alianza táctica con el Partido Socialista porque nos votó el 12% de los votos y no podíamos hacer, digamos, no podíamos gobernar solos. Y entonces se puso un referéndum, los militantes votaron entre las opciones. Y nuestros militantes votan cosas diferentes en función del territorio. En Asturias, investidura del PSOE, en Extremadura, abstención, y en Andalucía, gobierno con el Partido Socialista. Yo me parece que el gobierno de Andalucía no es un gobierno de izquierdas, es un gobierno en todo caso de resistencia, pero no es un gobierno de izquierdas. Un gobierno de izquierda lo sería en el momento en el que Izquierda Unida gobernase en solitario. No, pero yo creo que es una realidad. Es un gobierno que ha tenido que recortar en determinados aspectos muy dramáticos para la sociedad andaluza y por lo tanto eso no puede ser vendido como un gobierno de izquierda. Es un gobierno de resistencia y que es mejor a que estuviera el PP que hubiera privatizado los hospitales y la Junta no lo ha hecho, desde luego, pero tampoco lo pongamos como nuestra bandera y nuestro modelo es el de la Junta de Andalucía. No, el modelo de Izquierda Unida es un modelo autónomo que corresponde con que nos vote la mayoría de la gente, no tengamos que depender del Partido Socialista y entonces la gente de Andalucía verá por fin un gobierno de izquierdas. Esa alianza en el caso de Andalucía podría llevar a Izquierda Unida a pedir perdón por esos casos de corrupción, ya que hemos comenzado hablando del perdón, no sé si a lo mejor Izquierda Unida debería hacerlo. No, porque también. Izquierda Unida no tiene a nadie. Izquierda Unida no tiene a ninguna sola persona afectada por el caso de los ERES o de los fraudes de formación, que son casos que están relacionados con la gestión anterior, que era de mayoría absoluta al Partido Socialista, y de lo que creemos que son redes clientelares, tal y como se puso de manifiesto en la Comisión de Investigación de los ERES. Por las tarjetas sí se debería pedir perdón. Sí, por la tarjeta, desde luego. O sea, yo por eso te decía que estaba muy, muy dolido como militante de Izquierda Unida, ya no solo como ciudadano, que por supuesto, e incluso como economista, cómo se utilizan las cajas de ahorro, no para beneficio de la pequeña y mediana empresa, o del agricultor, o de la familia, sino para saquear lo público. Pero como militante de Izquierda Unida, doblemente dolido. Dolido sí, pero pide perdón. Claro, vamos a ver, claro que pido perdón, pero por la organización, no por mí, quiero decir, yo no he hecho nada, obviamente, sería ventajista por mi parte decir que yo no estaba, pero efectivamente por la organización a mí me produce terror que la gente vincule a Izquierda Unida y me vincule, por lo tanto, a mí, a los casos de estos sinvergüenza y de estos corruptos. Por lo tanto, yo, como responsable federal, sí puedo decirle a la ciudadanía que eso no es Izquierda Unida y que pueden confiar en que eso no es Izquierda Unida. Alberto Garzón nos ha acompañado hoy en las mañanas de Radio Nacional de España, una charla muy agradable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y ahora cuando le vuelva a ver por la tele ya diré, mira, ya ha venido por la radio. Sí, también. Muchas gracias. Fermín, que pases un buen día, hombre. Muchas gracias. A Tonia le deseo que se recupere de este trancazo que tienes. Ánimo, muchacha. Y a Miguel Ángel, pues que pases una Muchas gracias, adelante. Gracias a todos. Chao, chao.